De acuerdo, hermanos, entonces vamos también a lo que es la referencia bíblica número 2, lo cual en Juan 1:1 nos da la palabra del Señor en el principio, lo cual vamos a ver entonces el prólogo del Evangelio de Juan, el cual tenemos en Juan 1, versículo del 1 al 14. No podemos pensar que el origen de Jesús se generó desde el momento del nacimiento como hombre. Y eso lo establece Juan y lo podemos ver. El Hijo de Dios, y que se remonta al principio de los tiempos y nos hace referencia: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada no fuera sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida de Jesús se remonta a la eternidad. Se declara como hijo de Dios, igual a Dios, con poder de crear. Estaba con Dios cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Se hizo carne y habitó entre los hombres. Podemos ver también cómo Pablo describe la encarnación de Jesús en Filipenses 2, del 5 al 8, lo cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Es un milagro poderoso que Dios, haciéndose carne y habitó entre los hombres en amor, Cristo eterno nació como cualquier niño en Belén y estuvo entre los hombres durante 33 años aproximadamente. Para muchos, esta afirmación no la podemos comprender del todo, pero lo que sí debemos tener la certeza de creerlo en fe, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, como lo dice la palabra. Este tiempo de 33 años es llamado los días de la carne, para poder denotar ese periodo de 33 años de nuestro Señor Jesucristo con nosotros en la tierra. Tiempo donde Dios hizo que los hombres comprendieran. Vemos también lo que es el prólogo de Lucas 1, versículos 1 al 4. Podemos ver lo que es este evangelio, un evangelio escrito en griego koinoné, literario. Hay parecidos entre la introducción del evangelio con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver cómo Lucas tenía la intención de escribir 2 tomos con una misma historia de la iglesia cristiana primitiva. No se sabe si Lucas incluye los evangelios de Marco y Mateo. Se cree que ya estaban escritos para el momento de que Lucas había escrito este evangelio. Y ya que Lucas hace referencia que se tomaron referentes de muchos libros, documentos y evidencia como buen historiador para relatar lo que son los hechos y acontecimientos del Mesías y de la iglesia del primer siglo, donde muy probable que no solo haya tomado a Marcos y a Mateo, sino algunas de las historias fuera de los evangelios. Lucas estudió muchos materiales antes de componer el libro, inspirado por Dios, que lleva su nombre.
Es un evangelio fidedigno y válido. Lucas fue cuidadoso en decir la verdad exacta. No fue testigo ocular de los hechos, sino un narrador con el método de investigación de entrevista, donde parte de sus fuentes fueron testigos oculares directos, buscando información original y garantizando el preciso registro. Era muy cuidadoso. Lucas era un gran historiador inspirado que le pareció apropiado y guiado por el Espíritu Santo redactar un relato completo, preciso y auténtico de la vida de Cristo. Lucas tiene un deseo de transmitir los beneficios de su estudio cuidadoso de la vida y de las enseñanzas de Jesús. Podemos ver que los evangelios sinópticos, Mateo destaca las enseñanzas de Jesús, Marco, los hechos del ministerio, pero Lucas combina ambos elementos de un modo más completo y más sistemático, donde la investigación fue parte de su proceso, siguiendo el curso de los acontecimientos muy de cerca hasta llegar al origen y ver los aspectos de forma más detallada. Vemos como Mateo y Lucas hablan de forma detallada del nacimiento de Jesús y Marcos y Juan no hablan del nacimiento de Jesús, sino empiezan el relato con la inauguración del ministerio público de Jesús. Para la referencia bíblica número 3 que nos trae la noche de hoy, y esta es la última referencia que tendremos, la historia del advenimiento de Jesús empieza con las 3 anunciaciones que el ángel Gabriel hizo o realizó y que son significativas rompiendo el silencio de más de 400 años aproximadamente. Comenzando con la anunciación del nacimiento de Juan. Y vemos esto en la palabra de nuestro Señor en Lucas 1, del 5 al 25. Aproximadamente en el año 6 antes de Cristo, cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, mientras cumplía los deberes sacerdotales del linaje de Aarón, y que solo se hacía una semana en toda su vida. El ángel anunció el nacimiento de un niño que tendría por nombre Juan y que pretendía o que lo prepararía para la llegada del Hijo de Dios. Debemos ver que tanto Zacarías como su esposa Elizabeth eran de avanzada edad y esta noticia fue inesperada y difícil de creer por parte de Zacarías, donde se volverían mudo hasta el nacimiento de Juan. Vemos también en la anunciación del nacimiento de Jesús, lo vemos en Lucas 1 del 26 al 38, donde 6 meses después o 6 meses más tarde, Gabriel se le aparecería a María, una joven de Nazaret en Galilea, y le anunció que sería madre del Mesías. Fueron palabras que le asombraron y la turbaron mucho, que buscó más orientación de cómo se harían estos acontecimientos. María se preocupó de gran manera por todos los inconvenientes que se presentarían ante este anuncio a nivel familiar y de la sociedad. Pero es muy posible que ella hablara con su familia y con José, quien era quien la iba a desposar. Vemos también lo que fue el primer sueño de José en Mateos 1 del 18 al 25 y nos preguntamos si verdaderamente María confió en decirle todos los acontecimientos a José. Creemos que sí, ya que de una u otra forma, a saber lo ocurrido de todas estas cosas, le generaron grandes dificultades a José. Ya María estaba desposada con José, lo cual para la cultura judía esto era más sagrado
que un compromiso matrimonial de nuestros tiempos. Ya María pertenecía a José, aunque todavía no estuvieran casados legalmente. La fidelidad de María estaba cuestionada, podía estar cuestionada o en duda. Muchos se pudieron preguntar realmente si era un milagro o era un hecho de infidelidad. Es por ello, para asegurar el plan perfecto de Dios y la colaboración de de José, un ángel se le apareció, lo cual se le apareció en este sueño para indicarle que no temiera en recibir a María por mujer, porque el Mesías fue engendrado por el Espíritu Santo, lo cual, bueno, vemos cómo José tomó como esposa a María, pero la conoció después de dar a luz el Mesías, como también lo abordamos y lo tuvimos señalando o mencionando la semana pasada. Entonces, podemos ver esto que la palabra conoció, ¿bien? Lo cual podemos ver que esta palabra conoció es usada anteriormente en la Biblia y lo podemos ver en sus Biblias en Génesis 4 del 1 al 2, donde la palabra de nuestro Señor nos dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. La palabra conoció es alusiva a tener relaciones sexuales. Y lo vemos en el ejemplo de Adán y Eva para concebir a Caín y después a Abel. Vemos también lo que otro hecho importante, lo que fue la visita de María a Elizabeth, lo cual lo podemos ver en Lucas 1 del 39 al 56, donde María conoció el secreto de su prima Elizabeth por boca del ángel Gabriel y se apresuró a ir al hogar de Zacarías y Elizabeth, en lo cual eran una zona montañosa en Judea, para visitarle a aquellas dos piadosas mujeres que tenían un secreto en común y lo cual estaban juntas para ayudarse mutuamente y dar ese estímulo. Vemos también lo que es el nacimiento de Juan. Nacimiento de Juan, lo cual lo vemos en la palabra de nuestro Señor en Lucas 1 del 53 al del 57 al 66, lo cual también Lucas hace un relato notable del nacimiento de Juan, quien iba a trastornar a la nación y presentar a Jesús. Zacarías recibió la noticia que él y su esposa iban a ser consumadas sus oraciones y el cumplimiento de sus sueños con el nacimiento de su hijo o de un hijo en su vejez, pero que era muy piadoso y con una fe enorme para ser padres de un hijo que iba a preparar el camino del Mesías. Normalmente en la cultura judía se le llamaba al primogénito de igual manera como el padre, pero ya había una palabra lo cual tendría que ser su nombre, y donde muchos se sorprendieron con esa decisión, ya que no era igual, era Juan. Como lo mencionamos anteriormente, el ministerio de Juan era preparar el camino del Mesías. Se levanta como profeta después de 400 años aproximadamente de silencio, donde la esperanza mesiánica del pueblo se había esfumado de la mente y de los corazones del pueblo judío, absorbido por el formulismo y el secularismo. Entonces, hermanos, estando el pueblo bajo estas influencias, se necesitaba una voz que despertara a este pueblo de Israel, exhortando a estudiar las escrituras, reprendía por los pecados, presentando las exigencias de un Dios justo y de justicia. Juan preparó algo de terreno para la semilla que esparciera el Mesías, donde los primeros
o donde los primeros que recibieron el llamado de Jesús fueron discípulos de Juan. El ministerio de Juan fue de gran relevancia para que durara el tiempo necesario también el ministerio de Jesús, para que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la palabra. Juan predispuso los pensamientos y las vidas del pueblo para recibir la venida del Mesías. También vemos, y para finalizar el último punto, lo que es las profecías de Zacarías, lo cual lo vemos también en Lucas 1 del 67 al 80, y lo cual podemos ver lo que eran los objetivos y propósitos de Juan indicados en Zacarías y a Elizabeth, lo cual era que irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimientos de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó desde lo alto, para dar a luz a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Gran orgullo y gozo, hermano, este matrimonio para criar y educar a un profeta. Cuánta devoción entregarían y cómo sería instruido en las escrituras sabiendo los propósitos, los objetivos que tenía Dios para este maravilloso hombre que también iba a hacer ese preparar esos caminos para la venida de nuestro Señor y todo su ministerio. Bueno, mis hermanos, hasta aquí en lo que es el segundo contenido de la noche de hoy. En este momento queremos saber si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna duda. Hola hermano, feliz noche. Mi nombre es Karen. No, maravillosa la clase. Voy a ver, no sé si se puede volver a ver para volver a tomar, pues, para tomar apuntes, porque lo que quería era escuchar con atención todo para que me quede. Y es también preguntarle que ahorita yo me estoy como que aprendiendo a vincularme con Zoom y las actividades, para ver si todavía hay posibilidad de entregar la tarea de la semana